Bueno, Sí, también podemos ver el ejercicio 9, por favor, de la el práctica. 9. Se desea una aplicación que permita registrar solicitudes de una tienda que solo tiene... Cada objeto debe tener un peso que defina su posibilidad de atención. Oh, creo que esto se resuelve con cola de prioridad, ¿no? Ya. Entonces empecemos con la cola y después el 9. Ok. Y me he olvidado conectar acá mi tableta. Chale. Ya. Mientras voy conectando acá esta cosa, les digo, la cola de prioridad, pues no, si bien es, digamos, utilizable para varios tipos de datos, no es del todo genérica, ¿no? Como una lista de simple enlace que hemos visto nosotros. ¿Por qué? Porque en el caso de una lista de simple enlace, nosotros le podíamos meter ahí cualquier cosa, ¿no? Obviamente para eso es el tipo genérico, ¿no? Para recibir cualquier tipo de dato. Pero en el caso de una cola de prioridad ya no es eh, tan sencillo, ¿no? A ver, ¿dónde está? Pip, pip, ahí. Entonces, cola de prioridad. Cola de prioridad. Ahí está. La cola ya la tenemos implementada por si acaso en el paquete que les mandé, en el paquete de código, de estructuras que les pasé, pero igualmente la explicación siempre ayuda, ¿no? Y por si acaso también en algún momento pidieran hacer alguna estructura similar a esta, entonces ustedes van a saber en qué consiste. La cola de prioridad, pues, si bien decimos que va a ser genérica, en este caso, cuando nosotros pensamos en una cola de prioridad, siempre decimos debería mantener algún orden, ¿no? Y por decir, si yo tuviera la colección de datos, yo que sé, 5, 14, 1, 3. Cuidado con el micrófono, creo que alguien lo tiene activado. Si esta lista que tiene datos desordenados y yo la pasara a una cola de prioridad, como bien dice el nombre, las va a ordenar por prioridad, ¿no? Ese es el chiste. Entonces, ¿qué va a suceder acá? La forma en la que Java va a reconocer el orden de esto, la prioridad va a ser de menor a mayor. Entonces, 1, 3, 5, 14, ¿no? Entonces las va a ordenar ascendentemente, ¿no? Creo que sería esto. Pero siempre pues una colección de datos numéricos es lo más fácil de entender. ¿Qué pasaría en un caso real? ¿No? Por ejemplo, un caso real de todo esto, y es un ejemplo bastante sencillo para entender una cola de prioridad, es cómo funcionan las cosas en un banco, ¿no? Si es que alguno de ustedes ha ido al banco alguna vez o ha acompañado, aunque sea a sus papás, sabe de que se saca una ficha, ¿no? Se saca una ficha y tienes que esperar a que te llamen. Pero ¿qué pasa si, no sé, un señor mayor, una señora mayor, un abuelito, abuelita, está entrando al banco? Ellos automáticamente tienen mayor prioridad y de seguro los van a atender antes que a ti, ¿no? O antes que a tus papás, digamos. Entonces, eso es un claro ejemplo de que existen prioridades, ¿no? Al abuelito no le van a hacer esperar lo mismo que a ti, ¿no? Incluso hasta en el tema del transporte público se le cede el asiento y todo eso, ¿no? Normas de respeto y todo. Pero en el caso de programación, ¿qué sucedería si es que yo tengo una lista, así por ejemplo, del banco, ¿no? De personas que están haciendo fila en el banco. Y aquí tuviera, no sé, a José, que tiene, yo que sé, 15 años, ¿no? 15 años. Está, no sé, ahí acompañando a su papá o haciendo fila. Y está, digamos, Pedro, que tiene 30 años. Y luego está, yo que sé, María, que tiene 65 años. Híjole, ¿no? Pobre abuelita, ¿no? Ha llegado última y entonces va al final de la fila. Pero si todo esto pasa por la cola de prioridad, entonces, ¿quién va a estar adelante? Pues en este caso debería estar María, ¿no? Según nuestro criterio del banco, ¿no? Recuerden que todo esto pues, se puede hacer en base a varios criterios. Luego estaría tal vez Pedro, no sé.
30 o José y José al final, ¿no? José. Podría ser un orden. Ahora quizás alguno diría, no, pues José y Pedro son lo suficientemente jóvenes para tal vez no cansarse. Entonces entre ellos dos debería respetarse su orden de llegada, ¿no? María sí, porque ella es de tercera edad, entonces ella sí debería ir al principio. Entonces se dan cuenta de que a ella seguimos algún criterio, ¿no? Incluso, ¿qué pasaría si es que tenemos dos personas de tercera edad? No sé, aquí digamos puede estar Carlos, que tiene 62 años. Entonces ahí, ¿qué tendría que hacer? ¿Carlos tendría que ir antes? ¿Tendría que ir después? ¿Qué pasa si Carlos tiene, no sé, más años, 70 tal vez, ¿no? 70, ¿dónde debería colocarlo? Entonces se dan cuenta de que es un criterio ambiguo saber cuál es más prioritario que otro. Y ahorita solo les estoy hablando de un caso de personas, ¿no? Tengan en cuenta que esto puede ser libre, ¿no? El hecho de que sea genérico indica de que podríamos manejar cualquier tipo de dato. Entonces Java se deslinda de esa responsabilidad, de esa ambigüedad, al decir, bueno, vamos a recibir cualquier dato, pero no vamos a ser tan permisivos porque eso va a generar errores, ¿no? Aquí, o sea, ¿cómo voy a saber cuál es más prioritario? Lo que vamos a hacer es recibir un T extends comparable. Comparable T, así se pone. Entonces, ¿esto qué significa? Que nosotros vamos a recibir cualquier tipo de dato, es decir, digamos que entre comillas esto seguiría siendo genérico. Un momentito, por favor. Admitimos. Y sí, estoy grabando, aunque me dice sobrecarga, ¿no? Pucha. Mil disculpas, si en el video termina viendo alguna parte medio lajeada, es porque mi compu ya está en las últimas, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a suceder acá? Dice T extends comparable T. Entonces, entre comillas, eso es genérico. Pero, ¿qué representa toda esta parte de extends comparable T? Pues prácticamente es que nosotros vamos a recibir cualquier tipo de dato que sepa compararse. Compararse. Ok, entonces esta es la forma en la que Java dice, bueno, yo te ayudo almacenando los datos, pero tú sí o sí debes tener el conocimiento de cómo compararte. ¿Y cómo funciona esa comparación? Pues prácticamente en el caso, por ejemplo, del banco, es saber responder quién va antes de quién, ¿no? En el caso, digamos acá, que tenemos, está José y Pedro en la fila. ¿Qué pasa si llega María? Entonces, ¿en qué lugar debería ir María? ¿Debería quedarse al final de la cola o debería tal vez ir al inicio o en medio? No sé. Entonces, ese es el hecho de compararse. Y ahora, ¿cómo funciona este comparable? Comparable de un tipo genérico, recibe acá un tipo, es una interface. Interface. Esto creo que cuando estábamos hablando de interfaces, lo mencioné. Las interfaces suelen ser para denotar alguna habilidad, ¿no? Comparable, ordenable, no sé, yo qué sé, collectionable, no sé si eso es iterable, creo que es otra interfaz. Entonces suelen denominar eh, habilidades bien concretas, ¿no? Y entonces este comparable, como ustedes ya se darán cuenta, su habilidad es comparar. ¿Cómo lo hace? Tiene un método que es el public int compare tú. Compare tú y aquí tengo que recibir el otro objeto. Por eso también es genérico, ¿no? Es decir, si yo quiero comparar manzanas, pues entonces la tengo que comparar con otra manzana. Ni modo que compare, no sé, manzanas con caballos, personas con árboles, ¿no? Entonces se tiene que respetar, por eso es genérico. En el momento en el que yo le diga aquí qué tipo de datos tiene que compararse, entonces aquí solo va a recibir esos tipos de datos.
public int compare to, y aquí tendríamos que hacer toda la lógica para que eso funcione. Ahora, uno diría, pero ¿por qué int? ¿No? ¿Por qué int? Yo simplemente quiero saber si va antes o va después, ¿no? Izquierda o derecha sería, ¿no? Solo dos posibles valores. El chiste de que retorne int es porque dentro de la perspectiva que tiene comparable, sí hay una opción que sea como decir tal vez es mayor, entre comillas, ¿no? Mayor va después, va a la derecha, ¿no? Y hay otro que significaría menor, ¿no? Menor va antes, va a la izquierda, como quieran verlo, ¿no? Pero comparable toma también una perspectiva adicional que es si son iguales. Por eso debe retornar un entero. ¿Por qué? Porque si solo, no sé, si solo respondiera mayor y menor, dos valores, eso saben que puede entrar perfectamente en un boolean, ¿no? Dos valores, boolean tipo binario, pues entonces como que todo encaja. Pero en este caso, como tenemos que retornar tres tipos de valores, entonces sí o sí tiene que ser un entero. No, bueno, tal vez podría ser otro tipo de dato, pero está programado con entero. ¿Y cuál es el chiste de todo esto? Porque, ¿qué pasa si es que yo no quiero que sea un entero? ¿Qué pasa si quiero que sea boolean? ¿No? ¿O qué pasa si quiero, no sé, que sea un string? Que me avise, no, va antes el X dato. Pues el chiste es de que como esto es una interface, a mí no me queda de otra que seguir las reglas, ¿no? Para eso están las interfaces, porque se ha definido una habilidad y todos los que quieran tener esa habilidad deben seguir esa regla. Y si esa regla dice que tiene que retornar un entero, pues entonces tenemos que seguirla, ¿no? No podemos cambiar esto. Ahora, si yo hago mi propia implementación para comparar datos, ok, perfecto, sí. Pero el hecho de que nosotros usemos Comparable, esto primero que nada es una interface, sí, pero es una interface de Java. Y como es una interface de Java, o sea, es mundial, ¿no? Es totalmente mundial, todos lo van a tener. Aquí en la China, ustedes si hablan con sus compañeros y le pasan una clase que es comparable, de seguro les va a funcionar. Pero si ustedes implementan su propio método, que no sé, quieren que retorne un string, entonces eso solo va a ser de ustedes, va a ser personal y de seguro no les va a servir en un entorno real de, no sé, de aplicación. Por eso necesitan usar esta interface, ¿no? Y seguir las reglas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos interpretar estos resultados de mayor, igual, menor? Si la respuesta es un entero. Básicamente, estos se asocian con valores numéricos. El valor igual es 0, ¿no? Es como decir, entre dos datos he encontrado 0 diferencias. Son iguales, ¿no? Podría interpretarse de esa manera. Pero ¿qué pasa si es que, no sé, aquí siempre me confundo, lo vamos a probar ahorita, pero espero atinarle. ¿Cómo funcionan estos? Si yo tuviera un dato A y le digo compare tú con un dato B, así se ejecuta por si acaso. Un momentito. Admitir. A compare tú con B. Entonces, si son iguales, pues va a responder un 0, es decir, entre ambos datos hay 0 diferencias. Si retorna, si digamos la respuesta fuera mayor, significa que A es mayor que B, ¿no? Digamos, entre comillas. Eso respondería a un número positivo. Positivo. Y si fuera menor, A menor que B, ¿no? A menor que B, va a responder un número negativo. Negativo. Les pongo esto porque es más fácil analizarlo si fueran términos de números, pero recuerden que en este caso el comparable lo que analiza es como tal vez prioridad, ¿no? ¿Quién es más prioritario que quién? No necesariamente son valores numéricos, ¿no? ¿Cómo podríamos probar esto? Fíjense acá, ¿no? Aquí. Muchas de las clases que tiene Java ya utilizan esa interface.
Una de ellas, por ejemplo, es integer, ¿no? Digamos, integer A que vale 5. Integer B, ay caramba, integer B que es igual 9. Entonces, entre estos dos yo sé que 5 es menor que 9. Pero ¿qué respondería el compare tú? Compare tú. B, ¿no? Entonces fíjense qué cosa va a responder, un valor entero, pero ¿qué valor entero va a mostrar? Aquí me dice -1. Entonces como A es menor que B, la respuesta es que A va antes que B, es más prioritario que B si quisieran verlo de esa manera, ¿no? Pero como ambos son datos integer, yo también puedo hacer la misma pregunta en sentido contrario. Compare tú A. Entonces en este caso estaría diciendo B va antes, después o es igual que A. Y la respuesta ¿qué es? Un valor positivo. Entonces sería que B va después o es mayor si quieren que A. ¿Qué pasa si comparo una variable con ella misma, digamos, ¿no? A compare tú con A. Entonces la respuesta es que es 0, ¿no? Es decir, entre ambos datos que he tratado de ejecutar, pues son iguales, ¿no? No hay diferencia alguna. Lo mismo también existe en string. String S, que digamos fuera, no sé, AB. Y string, no sé, T, que sea AC, digamos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta ahí, hay una letra de diferencia. En uno es AB y en el otro es AC. ¿Qué pasa si los comparo? Compare tú AC. Ay, digo, T. Caramba. Ahí está, -1. Entonces, en este caso, AB va antes que AC por tema de orden alfabético, ¿no? Entonces, aquí estaría comparando la A con la A. Entonces son iguales. B con C, la B gana. Entonces, como B gana aquí, este string iría antes, ¿no? La forma en la que trabaja acá en strings es revisando carácter por carácter, ¿no? Siempre los anda comparando, ¿no? ¿Qué pasa si hiciéramos esta comparación en sentido contrario? T compare tú, S. Entonces me va a salir el valor opuesto. Pero fíjense lo interesante de esto. Hasta ahorita solo hemos visto que han retornado -1, 1, 0, -1, 1. Y bueno, si aquí hago S compare tú, S, me va a salir 0, ¿no? Entonces, solo hemos visto que salen valores 0, -1 y 1. ¿En qué momento saldría un valor distinto de esos? Pues el chiste es de que cada clase toma su propio tipo de comparación. En este caso, string es uno de ellos. Digamos string p, que sea, no sé, sab le voy a poner, ¿no? Porque es lo primero que se me ha ocurrido. Entonces, ¿qué pasa si comparo mi cadena S con P? Entonces aquí fíjense de que ya hay un montón de diferencias, ¿no? Ya, y primero que nada, la cadena S tiene 2 caracteres. La cadena P tiene 3. Y bueno, si empezamos a comparar de uno a otro, pues entonces podríamos encontrar más diferencias. Pero fíjense que en este caso me retorna un -18. Entonces S va mucho más antes que P. Ese -18 tal vez tiene algún significado en el tema de string, ¿no? O sea, cuántas letras habrá de diferencia, cuántas diferencias habrá encontrado, no sé. La verdad es que no sé muy bien el significado que tenga ese número, pero la cosa es de que es negativo. Eso es lo único que nos interesa. Porque ahí entra dentro de estas reglas, ¿no? Si fuera mayor hubiera dado un número positivo. Si fuera menor va a dar un número negativo, cualquiera, ¿no? Y si fueran iguales va a dar un 0. Entonces fíjense que muchas de esas clases ya lo tienen. Carácter, string, integer, ¿cuál más? Boolean, ¿no? El tipo de dato boolean, objeto. ¿No? Muchos de esos tienen. Ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero crear una clase que sepa compararse? Por ejemplo, en este caso vamos a manejar este tipo persona. Como es una interface, entonces yo lo único que tengo que hacer es implement comparable. ¿Comparar qué?
aquí es lo que les decía, ¿no? Si esta es una clase persona, entonces cuando yo quiero que se compare, pues tiene que compararse con otra persona. No quiero que se compare con naranjas o con autos, ¿no? Yo quiero que se compare con personas, ¿no? Entonces le tengo que decir comparable con persona. Si trato de compilar esto, automáticamente me va a botar un error. El error que dice persona no es abstracto o no está sobrescribiendo el método compare tú. Ahí sí lo ven. Compare tú que recibe una persona. Entonces, esto ya saben cómo funciona. Si fuera abstracto, entonces significa que esta clase no tuviera que cargar con esa responsabilidad. Pero si es una clase concreta, entonces está obligada a sobreescribir el método. Entonces vengo acá y le digo arroba override. Ven, el override no sirve para nada, pero lo anoto porque ayuda a entender de que está sobreescribiendo un método. No es un método que yo me he inventado, es algo que estoy sobreescribiendo. Entonces public int compare to. Ay, caray, ¿por qué he puesto un string? Chale. Compare tu persona otra, ¿no? Ahí está. Y aquí le puedo retornar -1 de momento. Y fíjense que ya compila, ¿no? Entonces el hecho de que nosotros implementemos esta interface nos obliga a tener este método, sí o sí, de alguna u otra manera. Y como es parametrizable esa interface, yo tengo que avisarle qué quiero comparar ahí, ¿no? Entonces eso va a depender mucho del tipo de clase que esté manejando. Por si acaso, por si alguien tiene la curiosidad, creo que aquí le podemos poner cualquier cosa. String. Y aquí tendría que ser un string. Bueno, compila, ¿no? Pero ya me dirán ustedes qué sentido tendría comparar una persona con un string. No sé. Un poco raro, ¿no? Pero bueno, lo mejor sería que coincidan. Ahí está. Ahora, el chiste es cómo hago para, no sé, para decir cuál es más prioritario entre estas personas. Por ahora vamos a manejar el criterio de la edad, ¿no? De decir, bueno, los que son mayores tienen más prioridad que otros. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo podría decir que voy a tener una respuesta y que en algún momento voy a retornar esa respuesta. Ahora, ¿cómo la obtengo? Yo digo, si mi edad, ¿no? Mía de mí, es mayor a la edad de la otra persona, entonces significa que yo tengo más prioridad. ¿Cómo puedo decir que yo tengo más prioridad, que yo voy primero, que yo voy antes? Con un número negativo, ¿no? Puedo decir -1 o -10.000, el valor que a ustedes más les guste, ¿no? Generalmente es -1 porque no necesitamos de más datos, ¿no? Con que sea un número negativo ya es más que suficiente. Entonces decimos, si mi edad es mayor a la edad de la otra persona, entonces yo soy más prioritario. Si por alguna razón mi edad fuera menor a la edad de la otra persona, entonces significa que la otra persona va antes, ¿no? Por lo tanto, el número contrario, ¿no? Res es igual a 1. Otra. Y de ahí, el último caso, pues si no es mayor y si no es menor, lo único que queda es que sean iguales, ¿no? Entonces la respuesta sería 0. Ambos somos igual de prioritarios. Y ya está. Eso es lo único que hay que hacer. En este compare tú es como un método cualquiera. Nosotros tenemos que darle el significado que necesitemos. Entonces, si yo necesito que se ordenen, yo que sé, por edad, entonces haré este tipo de cosas. Si tuviera que ordenarlas por su, no sé, en este caso por su nombre, entonces el compare tú pues iría revisando el nombre, ¿no? Obviamente acá, si ya manejamos strings, entonces no va a poder utilizarse el símbolo de mayor menor, ¿no? Ahorita vamos a ver ese caso. Pero fíjense acá, si yo creo una persona que sea, no sé, José, de 15 años, carnet 1, 2, 3, y genero acá otra persona que sea María, de edad de 65 años, carnet 4, 5, 6,
Entre estas dos personas, ¿quién es más prioritario? A ver, pip, acá. Según el caso que hemos colocado, ¿no? En este sería en base a la edad. Si la persona que es mayor debería ser más prioritario. Entonces, entre estos dos, María es más prioritario. Por lo tanto, si yo le digo, oye, persona uno, entre tú y la persona 2, es decir, entre José de 15 años y María de 15 años, ¿tú vas antes? ¿No? Y la respuesta es uno. Le dicen, no, 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 yo voy después. Ahí está la respuesta. Si fuera en sentido contrario, oye María, tú comparado con José, ¿vas antes? La respuesta es sí, -1. Yo voy antes, ¿no? Le dice María. Entonces, fíjense, así está funcionando. ¿Qué pasa si yo quisiera que en vez de comparar la edad, fuera una comparación de nombres? No sé, por decir orden alfabético, ¿no? Todo esto lo voy a dejar comentado. ¿Qué pasa si yo quisiera ahora comparar el nombre? Entonces ahí ustedes pues pueden sacar todas sus habilidades de programación para hacer un algoritmo que compare letra por letra, o como les había dicho, usen las herramientas que tienen. String ya sabe compararse. Entonces lo único que habría que hacer es decir res va a ser igual a mi nombre, compare tú el nombre de la otra persona. Y fíjense, funciona. ¿Por qué? Porque nombre es una variable de tipo string y string es una clase que tiene ya implementada el método compareTo. Entonces, no necesariamente ustedes tienen que hacer la implementación desde cero. Muchas veces, esto les hablo ya desde la experiencia, los métodos compareTo generalmente terminan revisando algún string, algún número entero, ¿no? Entonces, ustedes saben que integer y que string ya implementan el compareTo. Entonces, podrían directamente usarlo, como en este caso. Decir, bueno, mi nombre compárate con el nombre de la otra persona. Listo, terminó. No tengo nada más que hacer. Ah, pero si fuera alguna implementación rara, como decir, bueno, no sé, si mi edad y el nombre han coincidido al mismo tiempo, entonces, pues no sé, yo voy a antes, algo así, ¿no? Si fuera alguna condición medio extraña. Entonces ahí recién lo implementa. Y listo. Ahora fíjense. Voy a crear dos personas. A ver si me deja. José. 1, 2, 3, 15 años. Voy a generar la segunda persona. María. 4, 5, 6. Ay, no. no 456 años. 65. 4, 5, 6. ¿Esa le he puesto bien la edad? Ah, me he equivocado. Chale, sabía que me había equivocado. Aquí. José, 15 años, 1, 2, 3. Ahora sí. Ya. Entonces, fíjense, acá está María, la variable persona 2, y aquí está José, la variable persona 3. Entonces, en este caso, por orden alfabético en cuanto a su nombre, ¿quién iría antes? En este caso va J, ¿no? Antes, creo. JKLM, sí, J. Entonces, si yo le pregunto, oye María, comparándote con José, respecto a sus nombres, ¿tú vas antes? Y la respuesta es 3. ¿No? Fíjense que aquí no ha respondido 1 o -1, no ha respondido 3. Pero es un número positivo. ¿Eso qué significa desde nuestra perspectiva? De que la otra persona va antes, ¿no? ¿Qué pasa si yo lo hago en sentido contrario? Oye José, comparado con María, según su nombre, ¿quién va antes? Y le responde -3. Es como decir, yo voy antes. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa si es que yo quiero que el orden se invierta? ¿No? ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si yo quiero que cuando compare a José con María, porque ahorita lo hace como que en orden alfabético, pero desde la A a la Z, es decir, ascendente, creo que sería? ¿Qué pasa si quiero invertir el orden? Híjole, ¿no?
Entonces acá el compare to ya está programado y siempre lo va a hacer de esa manera, de orden ascendente, desde la A la Z. Entonces acá se los coloco por si acaso, compare to de string, hace un ordenamiento, se basa, ¿sí? Se basa en orden alfabético. Es decir, primero A y luego hasta la Z, ¿no? No creo que esto de primero está de más, ¿no? Es decir, desde la A a la Z. Y también acá, digamos, bueno, por ahora está funcionando así, ¿no? ¿Qué pasa si yo quisiera que invierta el orden? Pues es simple. Si este método compare to de string sabemos que retorna un entero y yo lo que quiero es que sea el resultado opuesto, ¿no? Es decir, que la A sea el último valor, el compare to ya está diseñado, es decir, siempre lo va a comparar de la A a la Z. Pero si yo quiero que sea el caso opuesto, simplemente lo multiplico por -1. Y así va a ser el orden inverso, de la Z a la A. Entonces fíjense acá, si yo pongo acá una persona llamada Andrés, que tiene, no sé, 18 años y su carnet es 123, y yo coloco acá una persona, voy a poner el nombre de mi profesora de colegio, Zenobia, con Z, edad, no sé, 40 años y 456 su carnet. Entonces, fíjense, según el orden alfabético, Andrés con A debería ir antes. Pero como yo he personalizado mi compare to y ahora le he dicho que vaya en sentido contrario, entonces, ¿qué va a suceder? Cuando Andrés se compare con Zenobia, con Z, ¿quién va a ir antes? Zenobia, ¿no? Y fíjense acá, dice Andrés va después que Zenobia, ¿no? Incluso mucho después, ¿no? El orden se ha invertido. Todo gracias a esta multiplicación por -1. Es así de sencillo. Si nosotros lo estuviéramos diseñando, pues entonces con todo el criterio del mundo hubiéramos visto qué casos son los que debería considerar con una respuesta negativa. Pero si por el contrario estoy utilizando este tipo de implementación en base yo que sea string a integer, pues simplemente puedo multiplicarlo por -1 y así el orden queda en sentido contrario. Y nada más. ¿Qué más? Esto de string, quiero explicarles también. Ustedes saben de que string S1, en string yo puedo colocar números, como ser el 1, 2, 3. Y también puedo tener mayúsculas. Y también, ay caray, minúsculas, A, B, C. Entonces, en este caso, ¿cuál va antes? ¿No? En el tema de las letras es un poco complicado, ¿no? Porque A con A es igual, B con B es igual, C con C es igual. Pero con el tema del número, ¿quién iría antes? Es un poco difícil de saber, ¿no? O sea, podríamos decir 1, pues empieza con U, entonces iría después por orden alfabético, no sé. O 123 empieza con C. Muchas cosas, ¿no? Veamos, S1, compare to S2. Ay, caramba, y le puse punto y coma. Ahí está. Dice -16, ¿no? Es decir, la cadena S1 va mucho antes que la cadena S2. ¿Qué pasa si lo hago ahora contra S3? -48. Aquí pues, más antes, ¿no? ¿Qué pasa si ahora yo comparo S2 contra S3? Fíjense que son las mismas letras, solo la diferencia es que en una está mayúscula y en la otra minúscula. Recuerden que acá, le presiono Enter, recuerden que acá, para Java, una mayúscula y una minúscula no son lo mismo, por más de que sean la misma letra. Hay diferencia. Y aquí sucede eso, ¿no? S2 va mucho antes que S3. ¿Por qué? Porque están en mayúsculas.
¿Y cómo hace Java para detectar eso? Les explico por si acaso, por si es que en algún momento tuvieran que, no sé, hacerlo ustedes manualmente. Lo que hace es comparar código ASCII, ¿no? Entonces saben ustedes que cada carácter que existe está asociado a un número. Y pues cuando son números es mucho más fácil de comparar. Simplemente dices cuál va antes, ¿no? ¿Cuál es menor a cuál? Entonces el 1 creo que su número es el 48, no sé si no estoy mal. De la letra A creo que es el 62, por ahí. Y de la letra A mayúscula creo que es el 96 o por ahí, ¿no? Entonces ese es el significado. Cada uno de estos caracteres tiene un número interno. Entonces lo único que hace Java es agarra carácter por carácter. Como ambos tienen un valor numérico interno, entonces los compara, ¿no? Uno es menor a, sí, ok. Entonces yo ya sé cuál es la respuesta. S1. Si por alguna razón coincidieran, por ejemplo, string S4, que fuera, yo qué sé, 1, 2, 4, ¿no? Fíjense que ahí varía solo un carácter. S1 compare tú S4. ¿Qué va a pasar? Me dice -1. ¿Por qué -1? Porque ha comparado carácter por carácter. 1 contra 1 son iguales. 2 contra 2 son iguales. 4 contra 3, el 3 le gana, ¿no? El 3 es menor. Entonces significa que ese 1 gana solo por ese carácter. Entonces esa es la forma en la que trabaja string, ¿no? Si es que en algún momento tuvieran que hacerlo ustedes manualmente, eso es lo que tienen que hacer. Comparar carácter por carácter y revisar su código ASCII, ¿no? En base a eso saber cuál va antes y cuál va después. Ahora, ¿cómo hacemos para que una clase que es comparable funcione dentro de una lista? O digo, de una cola. Acá en la parte de estructuras de datos lineales, ya tienen una cola de prioridad. Tienen dos en realidad. Tienen dos colas de prioridad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo explico acá superficialmente y de ahí lo implementamos si quieren. Lo puedo borrar y podemos volver a hacer. De seguro me va a salir otra implementación, pero creo que ese es el chiste. Lo que hay que hacer es tener esto, ¿no? T-extends comparable. Mi cola de prioridad ya no tiene que ser genérica, permisiva con quien sea, ¿no? ¿Podemos aceptar cualquier dato? Sí, solo con la condición de que sea comparable, ¿no? Entonces, ese es un requisito primordial para que pueda entrar acá. Es como que es una estructura de datos, si bien, digamos, funciona con cualquier dato, necesita ciertas condiciones, ¿no? Ciertos prerequisitos. Uno de ellos Ok, es de que sea... una duda. Sí, sí, dale. El comparar es una interfase, ¿verdad? Ujú. ¿Y por qué le ponemos ahí extend implement? Ya. En este caso, recuerden de que implements funciona con clases. Y aquí el tipo genérico no es una clase como tal, ¿no? Es como si fuera, no sé, desde la perspectiva de Java, el tipo genérico es como una interfaz. Así es la respuesta corta. Dentro de la perspectiva de Java, un tipo genérico es como una interfaz. Y por eso es de que hay que ponerle extends, ¿no? Recuerden cómo iba. Una clase concreta implementa una interfaz. Una clase abstracta implementa una interfaz. Una interfaz extiende de otra interfaz. Entonces eso es lo que ocurre. Acá también creo que lo puse, ¿no? Acá nadie se dio cuenta. Ya. Esa sería la respuesta. No sé si con eso te aclaro un poco más la duda. Sí, está bien, gracias. Ya. Entonces eso es lo que ocurre. Ahora, pues lo mejor, no sé, ¿quieren que la implementemos desde cero? Lo puedo borrar y pues hacemos todo el chiste otra vez. ¿Quieren hacer eso? Ya, sí. Ya. Ahí está, entonces fue la cola de prioridad y volvió en forma de ¿cómo es? En forma de ficha. Cola, prioridad. Salve, volvió en forma de ficha. Ahí está. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la cola de prioridad? Pues, primero que nada debería ser genérica, pero no genérica con quien sea. Genérica solo de aquellos que sepan compararse. Comparable.
comparable. Compararse consigo mismo, ¿no? Entonces aquí hay que poner comparable con T. Si aquí viene una persona, entonces esa persona debe saber compararse con otras personas. Y listo. ¿Cómo va a funcionar esto? Pues si ya han avanzado un poco de la cola, la forma en la que trabaja es tiene un frente y un fin, ¿no? Esta es la forma en la que se vuelve eficiente la cola, ¿no? Porque digamos, en una lista, cuando nosotros insertamos, siempre insertamos al final, ¿no? Pero la forma de llegar al final es siempre empezando desde el principio, ¿no? Es algo que les había comentado. Tendríamos que, no sé, pasar por todos los nodos hasta llegar al último. ¿Por qué la cola lo hace de forma más eficiente? Porque él sabe dónde está el punto final. Entonces, como sabe dónde está el punto final, es como que simplemente anexarlo ahí y listo. Y tiene el frente, ¿por qué? Porque la cola también tiene una restricción. Eso también creo les comenté la anterior semana con un ejercicio que tenían dudas, ¿no? Si yo hago una fila, por ejemplo, en el banco para comprar entradas al cine, ¿quién es el que va a ser atendido? Uno al azar que esté ahí en medio de la fila o el que está al principio, ¿no? Pues el que está al principio, ¿no? Es el que más ha esperado, entonces él tiene que comprar primero, ¿no? Es por eso de que él conoce quién está al frente. ¿Qué va a suceder acá? En la cola de prioridad nosotros tenemos que manejar esa misma idea. Nodo, voy a manejar el nodo de simple enlace por ahora, tipo T, que va a ser el frente. ¿Por qué el frente? Pues porque es una cola de todos modos, tengo que recuperar el primero. Private, nodo de simple enlace tipo T, fin, o final si quieren, ¿no? Fin. ¿Por qué? Porque como es una cola tendría que ir al final. Ahora analicemos esto. ¿Será que en una cola de prioridad, por ejemplo en el banco, siempre que un cliente llegue al banco va a ir al final de la cola? O sea, yo podría estar seguro de que siempre va a ser ese el comportamiento. En realidad no. Lo que sucede es de que va a depender. En el banco, por ejemplo, ¿no? En el banco va a depender de si es una persona de tercera edad, si está embarazada, no sé, si tiene alguna capacidad diferente, tal vez, ¿no? Entonces, yo no puedo asegurar de que siempre va a ir al final, por lo tanto este dato no me sirve. Cuando yo cree mi cola de prioridad, pues el frente va a ser null. Ya saben, con el tema de las estructuras, el método más fácil es el vacío, ¿no? Cola de prioridad vacía, sí, creo que sería en femenino, ¿no? Entonces aquí lo único que tendría que decir es return si el frente es nulo. Listo, ya está la base para nuestra cola de prioridad. Ahora, ¿dónde está el chiste? ¿Dónde está la parte complicada? En el insertar, ¿no? O en el encolar, si quieren, ¿no? Public void encolar. Y aquí yo tendría que mandar un dato. ¿Qué va a pasar con ese dato? En este caso, la cola de prioridad, pues siempre va a tener éxito al encolar, ¿no? O al añadir un dato. Es como en el caso de la lista. Yo sé que si a una lista le pido añadir un dato, pues lo va a guardar, ¿no? Sea al principio, al final, no sé, al medio, siempre va a haber éxito. Y lo mismo va a ocurrir aquí. Por lo tanto, lo primero que podría hacer es crear el nodo de simple enlace tipo T, que sea el nuevo nodo que voy a anexar. New nodo de simple enlace, con este dato. Se va a anexar este nodo, pero ¿dónde irá a parar? Ni idea, ¿no? Ni idea. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que ir a buscar su lugar en el mundo. ¿Cómo hago eso? En este caso yo no sé en realidad dónde pueda llegar a acoplarse este nodo. Lo único que sé es que existe la forma de compararlo, ¿no? Existe una forma de saber dónde acomodarlo. ¿Qué tengo que hacer? Pues revisar. Nodo simple enlace actual. Y esto va a ser igual al frente. ¿Qué tengo que hacer? Pues, ¿por qué digamos he creado esa variable? Porque lo único que me queda es revisar toda la fila, toda la cola, todos los datos e ir preguntando uno por uno. ¿Tú vas antes o va antes este nuevo dato? ¿Tú vas antes o va antes este nuevo dato? ¿No? Es lo único que me queda.
¿no? ¿Hay formas más óptimas de hacerlo? Sí, pero digamos que por ahora esta es la que tenemos. Entonces tengo que empezar a revisar desde el frente. Y digo, mientras, ¿no? Mientras el dato de donde estoy parado, actual.getDato, el dato del nodo donde estoy parado, como es comparable, fíjense, a ver si me sale acá. Creo que no me sale, chale. Como es comparable, puedo hacer el compare to. ¿Y contra quién quiero compararlo? Contra este dato. Int, ya. Y como eso va a retornar un entero, yo tengo que saber interpretar, ¿no? Para eso también vienen estos significados, ¿no? Entonces yo lo que estoy buscando, como les había dicho, es el lugar en el mundo para este dato. ¿Cómo voy a saber cuándo lo he encontrado? Cuando a mí me diga que el dato en el que estoy paradito va después de este nuevo dato. ¿Cómo podría interpretar eso? Mayor a 0. Esa es la forma en la que lo puedo detectar, ¿no? Sería decir que este dato va después de este nuevo que estoy tratando de añadir. Entonces ya he encontrado su lugar en el mundo. Pero, y aquí nos encontramos con el primer problema. Si yo por alguna razón tuviera mi cola, que está aquí con mis noditos de simple enlace, digamos números ordenaditos, 1, 2 y 4. Y el 4 apunta, digamos, al nulo. ¿Qué va a suceder? Cuando yo quiera agregar a mi cola el 3, por ejemplo, no me queda de otra que ir comparando, ¿no? 3 será menor a 1, no, voy al siguiente. 3 será menor a 2, no. 3 será menor a 4, sí, ¿no? Sí. Entonces ya he encontrado el lugar en el mundo. Por lo tanto, el nodito que tiene el 3 debería conectarse acá. Es decir, yo le tengo que decir, oye, número 2, ¿no? Nodo anterior, tienes que conectarte con este nuevo nodo. Oye, nodo con el número 3, tienes que conectarte con este nodo, con el 4. Entonces esa sería la forma de insertar el dato. ¿Qué es lo que pasa? Que yo necesito necesariamente saber quién va antes, ¿no? Necesito de forma obligatoria para hacer esa conexión. Formas de hacerlo. Podría tener una segunda variable, sí. O podría cambiar el tipo de nodo. En este caso, pues si han visto un poco la implementación que había, estaba con nodo de doble enlace. Vamos a manejarlo esta vez con una segunda variable. Hacer una, digamos, una implementación distinta. Entonces, yo tengo el actual y nodo de simple enlace tipo T anterior. Entonces, si voy a empezar por el frente, pues el anterior al primer nodo no existe, es nulo. Ahí está. ¿Qué va a pasar? Mientras, bueno, aquí esto tiene que ser al revés, menor o igual. ¿Por qué esto tiene que ser al revés? El único caso en el que yo tengo que avanzar es siempre y cuando no haya encontrado el lugar en el mundo para ese nuevo dato que estoy tratando de añadir. ¿Y qué momento sería cuando puedo decir que no he encontrado todavía su lugar en el mundo? Cuando esto se cumple, ¿no? Que es menor o igual. Entonces, si es menor o igual, significa que anterior va a ser actual y actual va a ser actual.get siguiente, ¿no? Es decir, una ventanita de dos nodos y las voy recorriendo. Una vez que termine el ciclo, en el mejor de los casos, yo habré conseguido el lugar en el mundo para ese nuevo dato. ¿Qué tendría que hacer? Actual.set siguiente, digo anterior, perdón. Del anterior, su nuevo siguiente va a ser el nuevo nodo. Y del nuevo nodo, su siguiente va a ser el actual, porque ese es el lugar donde debería acoplarse. Y listo. Entonces, esa es la forma en la que debería trabajar, haciendo exactamente esto, ¿no?
Empiezo por el principio, voy preguntando, ¿no? ¿Será menor a 1? No, entonces no es su lugar. Paso al siguiente nodo. ¿Será menor a 2? No, paso al siguiente. ¿Será menor a 4? Sí, entonces ya encontró su lugar en el mundo. ¿Qué necesito? Saber quién iba antes. Entonces para eso manejamos estas dos variables. Probemos si es que funciona. Lo más fácil, integer, ya saben. Bueno, aquí me ha faltado el caso. Si está vacía, entonces frente va a ser igual nuevo. El caso fácil, ¿no? Tanto hemos avanzado recursividad y no coloco el caso más fácil. Ya. Ahora sí. Ahí creí. Cola de prioridad de integer. Entonces, no sé. Le pongo acá en colar. Le voy a poner, yo que sé, el 8. Y mi cola de prioridad ahora tiene un nodo. Y ese nodo es el 8. Ahí está. Chido. ¿Qué pasa si trato de encolar, no sé, el 9, que va después? Boom. Error. ¿Qué sucede acá? No todo podía haber sido tan bonito. ¿Qué sucedería? Fíjense acá, el error que me sale es null pointer exception, es decir, yo a un dato, a una variable nula, y bueno, se ponen a ladrar mis perritos, a una variable nula le estoy tratando de ejecutar un método. ¿Eso qué significa? Que o al getDato, este getDato está retornando un nulo, o actual es un nulo. Podrían ser ambos. Veamos por qué. ¿Qué pasaría si yo tuviera mi cola acá, suponiendo que todo esto ha salido exitosamente? 1, 2, 3, 4. Y después del 4 pues no hay nadie, ¿no? Podría ser un nodo vacío, un nulo, no sé, dependiendo de cómo lo hayan implementado. ¿Qué pasaría si es que yo trato de añadir el 5? Entonces sería la misma pregunta. ¿5 es menor a 1? No. ¿5 es menor a 2? No. ¿5 es menor a 3? Tampoco. ¿5 es menor a 4? Tampoco. ¿Y qué es lo que dice nuestro código? Acá. Que mientras no encuentre un nodo con un dato cuya condición de comparación sea menor o igual a 0, entonces yo tengo que seguir avanzando, ¿no? ¿Qué pasa si en realidad no hay ningún nodo que cumpla esa condición? Por ejemplo, en este caso no lo he encontrado. Voy a pasar acá. 5 será menor a, digamos, null, o a vacío, o a en blanco, no sé, como gusten interpretarlo. Aquí es donde va a dar error. Ahí es donde va a dar error. ¿Por qué? Porque ya no hay con quién compararse. Entonces significa que he llegado al final de la, bueno, en este caso al final de la cola, ¿no? Por lo tanto, mi ciclo, si bien tiene que cumplir esta condición, hay una segunda condición que puede hacer que lo detenga. ¿Cuál? Que en este caso actual sea nulo. Entonces, siempre y cuando actual tenga un valor, tenga un significado, entonces yo le voy a pedir a ese actual su dato y lo voy a comparar con el nuevo dato que quiero insertar. Si por alguna razón actual se vuelve nulo, entonces significa que es momento de hacer inserción, ¿no? Entonces revisemos. Acá. Nueva cola de prioridad de tipo integer. Cola de prioridad, encolar, no sé, el 8. Y vemos acá que el 8 está insertadito, ¿no? Está todo chido. ¿Qué pasa si es que yo trato de encolar el 9? Ahora ya no bota error. Como ven, mi consola está limpiecita. Si me fijo, inspeccionar, me dice que hay un frente y el frente es el 8. Y me dice que hay un siguiente y el siguiente es el 9. Qué chido, ¿no? Entonces parece que sí lo está encolando. ¿Qué pasa si trato de encolar el 11?
Entonces veo que hay un nodo, el primer elemento es el 8, el siguiente, ay caray, el siguiente es el 9 y el siguiente es el 11. Genial. Entonces parece que está funcionando bien. ¿Qué pasa ahora si yo trato de insertar un valor en el medio? ¿No? Por ejemplo, esto de aquí no ha sido casualidad, lo he hecho a propósito. Quiero insertar el 10. El 10 saben ustedes que vendría acá en el medio, por orden ascendente, ¿no? Entonces vengo acá, encolar el 10. No ha botado ningún error, siempre es buena señal. Acá está el primer dato, que es el 8, se ha mantenido. El siguiente, que es el 9, se ha mantenido. Y el siguiente debería ser el 10, ¿no? Recuerden que esto es para acomodar los datos donde corresponde. Y sí, efectivamente es el 10. Y acá está el 11. ¿No? Entonces fíjense, el 10 lo ha acomodado en el lugar que le corresponde. Ahora, ¿qué sucedería si trato de añadir un valor al principio? Por ejemplo, no sé, el 1. Saben ustedes de que el 1 sería menor al primer elemento que tengo, que es el 8. Boom, error. ¿Por qué error? Porque si yo hago este tipo de inserción, donde manejo dos variables, y bueno, igual pasaría en el caso de un nodo de doble enlace, así que es la misma explicación. ¿Qué pasaría si es que el nuevo dato que estoy queriendo insertar, pues se va a volver el primero, es el más prioritario de toda la cola? Tiene que ir al principio. Entonces, como va al principio, tiene que cumplir algunas reglas, como decir de que antes de él no hay nadie. Y como antes de él no hay nadie, yo hago esta instrucción y ya saben, pues si anterior vale null y esta, digamos, en el ciclo nunca ha entrado porque ya ha encontrado su lugar en el mundo, que es el primero de la fila, si yo a un nulo le trato de ejecutar un método, me va a salir null pointer. Entonces lo único que habría que hacer acá es preguntar si anterior es distinto de null, entonces significa que tengo que hacer esto. Ahí está. Entonces fíjense, vamos a probar, no está del todo solucionado, ahorita vamos a ver el error que va a causar. Integer, pip. Entonces cola de prioridad, quiero encolar el 8. Ya habíamos visto de que encolando valores al final o en medio, pues funciona. El problema era cuando encolo al principio. Entonces voy a encolar el 1. No ha botado error, es buena señal. Entonces si me fijo mi cola me debería decir que el primer valor es el 1 y el segundo es el 8. Pero, aquí me dice que el primer valor es el 8. ¿Por qué? Lo que ocurre es de que nosotros manejamos la variable frente, ¿no? Bueno, el atributo frente. ¿Y qué pasa si es que en este caso yo detecto que el nuevo dato se tiene que insertar, pues como decía, al frente? Yo tengo que hacer el cambio. Entonces, si detecto que anterior es distinto de null, significa que el cambio se ha hecho en el medio, ¿no? Cambio en medio, o bueno, inserción en medio de la cola. Si no se ha cumplido eso, significa que anterior es null, entonces la inserción es al principio de la cola. Por lo tanto, frente va a ser igual al nuevo. Es lo único que tengo que preocupar. Y ya. Y creo que con eso ya está. A ver, new cola, integer aquí. Y le coloco el 8. Le coloco el 1, digamos. Ahí está, me fijo. Y ahora debería tener dos datos. Me fijo. Aquí por lo menos ya sale que hay un siguiente. El primero es el 1. Y el siguiente es el 8. Ahí está. Cola de prioridad que pues en este caso integer lo que hace es hacer un ordenamiento ascendente. Recuerden Sí. que... Sí, dale. Y si fuera un dato que ya existe, Si o fuera sea, un dato... si quieres volver el poner otra vez el 8, ¿qué va a hacer? Lo va a poner detrás, o sea, va a haber duplicados ahí, ¿no? Fíjense acá. Voy a poner el 9. Y acá, acá está el 1. El siguiente es el
8 y el siguiente es el 9, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si añado 8 duplicados, ¿no? Lo único que va a hacer es acomodarlos acá en medio, ¿no? Entre el 8 y el 9 siempre los va a acomodar. ¿Por qué? Porque 8 no es menor a 8, entonces no los va a poner aquí. Pero 8 sí es menor a 9, entonces va a detectar que este es su lugar y el 9 lo va a empujar uno más a la derecha. Es como si terminaría estando en el mismo lugar, ¿no? Pero fíjense, pongo el 8, coloco, no sé, otro 8 y revisamos, he puesto dos 8, ¿no? Entonces aquí el primer O dato, si, ¿sí? o si, si, Sí, si dale. pondremos un número negativo, si pondremos un número negativo, ¿iría primero el negativo o después? El negativo. Ahorita lo vemos. Fíjense que acá, Ah, está bien. sí, ahorita vamos a ver. Fíjense que acá, porque es integer, y bueno, integer cuando le pongo el mismo número, es como que hace referencia al mismo objeto, ¿no? Pero fíjense acá, este nodo guarda el 8. Si voy al siguiente, este nodo también guarda el 8. Si voy al siguiente, este nodo también guarda el 8. Y si voy al siguiente, ahí está el 9, ¿no? Entonces lo único que hace es generar nodos que todos, bueno, terminan teniendo el mismo valor, ¿no? Sigue siendo un ordenamiento. Y viendo el caso que su compañero decía, por ejemplo, ¿qué pasa si trato de encolar un menos 8? Iría al principio. Aquí, ahí está. Menos 8. Recuerden que integer lo que hace es un ordenamiento ascendente, ¿no? Es decir, negativos hasta positivos, ¿no? De menor a mayor. Entonces, en este caso, el menos 8 terminaría siendo pues el menor de todos. Y lo pone al principio. Y todos nuestros datos siguen estando por acá, ¿no? Y ya. ¿Qué más? Bueno, de ahí para acabar tal vez el tema de la cola de prioridad, pues aquí debería haber un public t desencolar, creo que así lo llaman, lo dicen. Y eso sería tres, que va a ser igual a frente.getDato, return res, pero antes de retornarlo yo tengo que decir que frente va a ser igual a frente.getSiguiente, ¿no? Me voy al siguiente nodo, ahí está. Y eso sería el desencolar. Esto siempre y cuando frente fuera distinto de null, entonces digo if vacía. Si la cola está vacía, entonces la respuesta va a ser null. Si la cola no está vacía, entonces pues significa que tengo que hacer esto. Y ya. Eso sería el desencolar. Ahora, ¿qué pasa si es que nosotros quisiéramos hacer uso de esta cola de prioridad con, no sé, por ejemplo con la clase persona, que la tengo por acá? Todo eso lo voy a limpiar. Import edl cola de prioridad. Entonces cola de prioridad de persona C. New cola de prioridad. Ahí está, entonces aquí está mi cola de prioridad C. Y voy a crear acá personas, ¿no? En este caso, ¿cómo está nuestra clase persona? En base a strings, ¿no? Entonces va a ser un ordenamiento alfabético de los strings. Bueno, se llama orden lexicográfico, si no estoy mal, que es la comparación de los caracteres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si aquí pongo, no sé, voy a ponerlos por apellidos, Pérez, José, ¿no? Edad 17 años, carnet 1, 2, 3. Persona, voy a poner acá, no sé, Claros, Luis, edad 18 años, carnet 4, 5, 6, ¿no? Y voy a poner acá a Andrade, Daniela, 17 años, 7, 8, 9, 9. Ahí está. ¿No? Entonces, tres personas las voy a añadir en orden aleatorio, digamos persona 2, luego persona 1,
luego persona 3, ¿no? Entonces en este caso, él apellida Pérez, él apellida Claros y ella apellida Andrade, ¿no? Entonces la persona 3, Andrade, pues porque empieza con A, debería ir al principio de la cola, ¿no? Orden alfabético. Y Claros, que apellida con C, debería ser el segundo. Pérez debería ser el tercero. Veamos si nuestra cola está trabajando de esa manera. Reviso. El primer dato, Andrade. Segundo dato debería ser Claros, si no estoy mal. Ay, caray. Y he abierto el siguiente por error. Aquí Claros y el siguiente Pérez, ¿no? Entonces fíjense que ahí ha funcionado todo bien. No ha habido ningún problema. Lo ha ordenado, ¿no? Y bueno, aquí también mencionar de que el compare to como dato en realidad no es ordenar, ¿no? Yo ahorita he utilizado la palabra ordenar y estoy tratando de corregirlo. No es ordenar como tal, es buscar una prioridad, ¿no? De que a veces la prioridad coincida con el ordenamiento, puede ser. Puede ser. En el caso de los números, por ejemplo, los ordena, ¿no? Pero va a haber casos en los que no necesariamente implica que estén ordenados, ¿no? Nosotros tratamos de buscar una prioridad y en base a eso, pues gestionamos los datos. Pero no necesariamente significa que todo se va a ordenar referente a todos los posibles datos que pueda tener un objeto, ¿no? Hay una aclaración. No sé si tienen alguna consulta más. Duda, pregunta, comentario. Ya. Entonces, a modo de que ustedes también investiguen algo, les sugiero que busquen creo que es una interface o una clase, Comparazor. Busquen de qué trata esa, ahorita no estoy muy seguro, creo que es una clase, ¿no? Pero busquen en qué consiste esa clase Comparador y cómo podríamos utilizarla en una cola de prioridad, ¿no? ¿Qué ventajas y desventajas podría traer usarla en una cola de prioridad? Porque fíjense que acá yo tengo mi compare-to de personas que se compara en base al nombre. Pero ¿qué pasa si el día de mañana yo quiero usar esta misma clase para comparar, pero en base a la edad? ¿Me voy a tener que crear otra clase donde el compare-to revise la edad? No sé, es un poco ineficiente, ¿no? Entonces ese comparador es una posible solución, ¿no? Investíguenlo y me cuentan qué tal. Ahora, con tema de las estructuras. Aquí creo que no lo tengo. De la familia de las colas, aquí está la cola, digamos la cola normal, la cola de toda la vida. Ya hemos visto la cola de prioridad. En este caso hemos usado nodos de simple enlace. Con nodos de doble enlace hubiera sido algo similar, solo que ya no hubiéramos necesitado esta segunda variable. Existe una tercera que es la bicola, ¿no? Bicola. Entonces esta bicola pues trabaja de la misma manera que una cola, es decir, ve el frente e inserta al final, pero el hecho de que diga bi es que lo hace bidireccional, es decir, yo puedo insertar al final, insertar al principio, acceder al final y acceder al principio, es decir, por los dos lados tengo la misma operación de una cola. Entonces les recomiendo que traten de implementarlo también. ¿Qué más? Aquí también está la estructura de datos set. Eso también lo pueden ir investigando. La estructura de datos set ayuda a tener como una lista, ¿no? Es como una lista, simplemente que no haya duplicados, ¿no? La estructura de datos set evita los duplicados. Entonces hemos visto que en una cola de prioridad, cuando yo añado valores duplicados, termina poniéndolos en uno detrás de otro, ¿no? Pero en este caso set es más restrictivo. No los ordena, sí, no los ordena, pero evita los duplicados. Ahora ustedes también, a modo de practicar, pueden hacer, no sé, una cola de prioridad combinada con un set, ¿no? Que aparte de ordenarla, evite los duplicados. Es libre, ¿no? Es el chiste de las estructuras de datos, que uno puede personalizarlas. Eso. Después, el ejercicio 9, que esto se me estaba olvidando. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí.
si tienen alguna pregunta, siéntanse libres de activar su micrófono, ¿no? Ya. A ver, entonces, ¿qué dice este ejercicio 9? Se desea tener una aplicación que permita registrar las solicitudes de una tienda que solo atiende a clientes vía correo electrónico. Los pedidos que llegan deben tener un cliente, dirección / zona, es como que son lo mismo parece, y una lista de objetos que se piden. Cada objeto debería tener un peso que defina su posibilidad de atención y en base a la suma de los pesos de los objetos de los pedidos, fue como que de los pesos de los... se define el orden de atención de estos pedidos. Los pedidos jamás pesan más de 100 puntos, o jamás pesan 100 puntos, y lo mínimo que pesan es 10 puntos. Las solicitudes se organizan de acuerdo al peso que tienen, del 10 al 19, del 20 al 29 y así sucesivamente del 90 al 99. Cada vez que se atiende el pedido, se debe a su vez registrar el pedido de acuerdo a la dirección del cliente. Al finalizar el día, la tienda saca un listado que tiene los pedidos organizados por dirección zona, cosa de que al día siguiente su personal de reparto se haga cargo de la entrega de un conjunto de pedidos. Se sabe que el personal de reparto se divide el trabajo por zonas. Ok, entonces lo dejo ahí por si quieren alguno seguir leyéndolo o volver a leerlo. ¿En qué consiste este ejercicio? Pues hay entrega de productos. Los productos, como dice, productos en conjunto. Cada producto va a tener su peso. Entonces lo que nosotros necesitamos es agruparlos por el peso total, ¿no? Entonces cada pedido va a tener una serie de productos y su forma de... Lo que a nosotros nos interesaría es el peso total, ¿no? Ahora, sin embargo, ese peso total, ¿para qué nos va a servir? Para ordenarlo por grupos, dicen, ¿no? Hay que ordenarlo por grupos de pesos, de 10 a 19, de 20 a 29, etcétera, etcétera. Son rangos. Y dice que además los repartidores, que al final de cuentas van a manejar los pedidos, necesitan, bueno, se reparten esto por zonas, ¿no? Digamos, no sé, zona de Calacala, zona Queru, zona, no sé, zona centro, zona Las Cuadras, yo qué sé. Y en base a eso hacen la repartición de los pedidos. Entonces aquí lo que existe es como un doble ordenamiento. Deben ordenarse por zonas, ¿no? Deben agruparse por zonas y de ahí, en cada grupo de cada zona debe ordenarse por el tema de los pesos, ¿no? Entonces les explico, no sé, no veo mi mouse, aquí está, ahí está. El ejercicio 9 consistiría en eso, un doble ordenamiento, ¿no? Entonces si yo tuviera, yo qué sé, en mis productos el pedido 1 que equivale a, no sé, le voy a poner peso total directamente. Peso total, que es igual, yo que sé, 15. Y su zona es, no sé, Calacala. Aquí voy a tener el pedido 2, que su peso total es igual, no sé, 37. Y la zona es Calacala. Voy a tener un pedido 3. Peso total le voy a poner, no sé, 19. Y la zona también va a ser Calacala. Para que no quede esto muy, como que muy seguido, esto lo voy a poner acá. Y voy a decir que este es el pedido 4. Caramba, pedido 4. Este sería el pedido 3. Y aquí, peso total, le voy a decir que esto es de 50. Y que su zona es, no sé, Las Cuadras. No sé muy bien esto de los nombres de las zonas, así que mil disculpas si me equivoco. No entiendo muy bien la diferencia entre zona, barrio y OTB, así que coloco lo que más o menos ubico. Digamos aquí tuviera otro que fuera, no sé, 40.
Y la zona, eso también, zona, las cuadras. Entonces, digamos, tuviéramos esos pedidos. ¿Cómo deberían ordenarse? Primero, lo que deberíamos hacer es un ordenamiento por zonas. Por zonas, ¿no? Debería existir un agrupamiento por zonas. Es decir, de todos estos pedidos, a ver, lo voy a copiar y pegar. A ver si me deja. Pucha, y me lo... No, no quiero así. Caramba. A ver, ahí está. Entonces, de todos estos, yo debería poder agruparlos por zonas. Es decir, este de acá debería venir aquí. Y bueno, aquí me he olvidado el palito. Chale. Y está pasando el frutero, no sé qué cosa aquí por mi casa. Justo en el momento de pasar clases, de todo me sucede aquí. Ya. Entonces, supongamos que hemos terminado ordenándolas por zona, ¿no? Ahora, una vez de que ya están ordenadas por zona, yo debería hacer un segundo ordenamiento, pero esta vez por peso total. ¿Y cómo va a ser eso? Pues agarro todo esto, lo traigo acá, pegamos, y el agrupamiento por peso total dice que lo hagamos por grupos. Es decir, esto debería ir en la parte de arriba. Esto debería bajar porque no son del mismo grupo, por así decirlo. Y este debería aparecer acá, ¿no? Entonces, este de aquí sería parte de un grupo, es decir, del 10 a 19. Este sería un segundo grupo de 30 a 39. Este sería de 40 a 49, pero de su propia zona. Ojo, no es consecutivo. Creo que lo voy a poner al revés. Y esto sería de 50 a 59. A ver, ahí si no me como nada. Ahí lo voy a poner. Pucha, sí creo que me he comido este 5. El palito del 5. Ahí. Ahí me he comido el de abajo también, chale. Lo malo. Ya, entonces esto, digamos, está ordenado así. En base a las zonas. Y cada zona está con un ordenamiento de sus pedidos por, ¿cómo se llama esto? Por peso, ¿no? Aquí esto sería al 49. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, no necesariamente implica que, no sé, los grupos sean consecutivos o luego no sé, o que sea un ordenamiento por zonas, no sé. La cosa es de que ambos ordenamientos tienen que aplicarse y debería haber como subgrupos, ¿no? Entonces, aquí, formas, tal, la voy a poner de color amarillo. Aquí, este de aquí sería el primer grupo de la zona de las cuadras. Y adentro de ese grupo está ordenado por pesos. Luego existe otro grupo. A ver si esto me deja. Existe otro grupo que vendría a ser el de Calacara, ¿no? Y él también en su interior está ordenado por, bueno, está en grupos ordenados por el peso, ¿no? ¿Cómo tendríamos que hacer esto? Pues ya hemos visto de que el tema del... Ay, caramba. De la prioridad. Ahí está. El tema de la prioridad nos ayuda como una especie de base de ordenamiento. No implica que siempre sea ordenar. Pero en este caso, ¿qué es lo que nosotros estamos manejando? Pues pedidos, ¿no? Entonces cada uno de estos es un pedido. Y estos pedidos, o sea, si alguno quiere hacer un algoritmo burbuja para ordenarlo por zonas y luego cada zona por tema de
de peso total, pues no hay problema, ¿no? Lo puede meter a una lista y aplica algoritmo burbuja. De seguro también le va a salir. Pero lo mejor es usar una cola de prioridad y que el pedido sepa compararse, ¿no? Compare tú. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser el primer criterio? Aquí hay dos criterios, por eso les decía que son como que dos ordenamientos. Entonces, el primer criterio es la zona. Entonces, si la zona es distinta del otro pedido otro, si es diferente del otro pedido, entonces pues comparamos alfabéticamente por zonas. Pero si coinciden, ¿no? Si coinciden, entonces ahí entra el segundo criterio. ¿Qué sería el peso total? Entonces, aquí, si en el tema de la zona no ha coincidido, pues entonces yo ya tengo la respuesta. Pero si la zona, no sé, si digamos poniéndolo en términos de código, zona es igual a otro punto zona, entonces tengo que pasar al segundo criterio, solo en ese caso. Si las zonas no han coincidido, entonces yo ya tengo la respuesta. Si coinciden, entonces paso al segundo criterio, que es comparar por peso. Y nada más. Eso es lo único que tendrían que hacer. Ponerle un método compare_to que maneje estos dos criterios a la clase pedido, porque de seguro va a haber una clase pedido. Y manejan yo les recomendaría una cola de prioridad. ¿Por qué? Porque los va a ir ordenando en base a esa prioridad que han definido acá en el método compare_to. Y así su cola de prioridad, cuando ya la revisen, pues va a estar por grupos y cada grupo va a estar por pesos, ¿no? Y nada más. No sé si tienen alguna consulta sobre eso. Nos queda 2 minutos. Aun si todo está en una sola cola de prioridad, ¿no? Se puede lograr todo en una sola cola. Sí, una cola de pedidos, ¿no? Una cola de prioridad de pedidos. Ahí está bien, Opsi, gracias. No hay de qué. La clase pedido, a ver, no sé si la hago acá. A ver, ¿dónde la puedo hacer? Aquí la puedo hacer. La clase pedido, aquí digamos, a modo de darles una base, para que tal vez ustedes la puedan continuar, va a tener acá su private, string zona. Solo voy a colocar los que me interesan por ahora. De ahí si ustedes si quieren lo cambian después. Peso total. Y le voy a decir que esto sea implements comparable de pedido. Entonces aquí va a haber un public int compare_to. Y aquí voy a comparar con otro pedido. Pedido otro. Voy a tener una respuesta y voy a retornar esa respuesta. Mi primer criterio, pues mi respuesta va a ser si mi zona compare_to a otro punto zona. No, mi primer criterio, pues comparo las zonas. Si la respuesta que he obtenido es igual 0, significa que son zonas iguales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues comparo pedidos. Si mi pedido, mi peso total es menor al otro punto peso total, entonces yo voy antes, ¿no? Menos 1. Caso contrario, pues digo, ¿no? Si mi peso total es mayor al otro con su peso total, entonces significa que yo voy después. Caso contrario, entonces significa que somos iguales, ¿no? El mismo pedido al parecer. Y listo. Eso es lo único que tendrían que hacer. Acá ya les dejo a ustedes para que pongan constructor, no sé, métodos getter, setter si necesitaran, ¿no? O cosas así. Pero eso es todo lo único que hay que hacer. Aquí está el primer criterio. Si es que hubieran sido dos pedidos en la misma zona,
entonces el compare-to hubiera respondido 0. Si no, pues si responde 0, entonces comparo sus pesos y acá obtengo la respuesta. Si hubiera sido distinto de 0, fíjense que no tengo un else porque aquí yo ya tendría la respuesta, ¿no? Saber quién va antes y nada más. Y eso sería todo. Ok. Creo que con eso por lo menos ya les dejo una base para este ejercicio. Traten de acabarlo. En este caso la respuesta al inciso A sería una cola de prioridad desde mi punto de vista. Al inciso B describe la estructura de los elementos. Va a ser una cola de prioridad de pedidos y cada pedido va a ser comparable en base a su zona y en base a su peso total. Y escribe los métodos necesarios para poder atender al requerimiento. Y bueno, aquí esto sería para que ustedes registren los datos y puedan agregarlo a la cola de prioridad, ¿no? Quizás necesitan una clase tienda o algo por ahí, ¿no? Pero bueno, eso sería todo, jóvenes. Me avisan qué tal les va con este ejercicio y nos veríamos la siguiente semana. Un gusto. Chao, chao. Hasta luego, sí, gracias. Hasta luego. Sí, chao, sí. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, sí. Chao, chao.